Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Qué gusto saludarles nuevamente en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al maestro en impuestos, Francisco José Izar Anaya, quien nos acompaña para hablar de un tema que pues seguramente va a ser de interés para quien nos escucha, más en la zona metropolitana de Guadalajara. Ustedes que nos escuchan se darán cuenta de que la capital de Jalisco está creciendo de manera vertiginosa. Por todas partes, en diferentes zonas de la ciudad, encontramos desarrollos inmobiliarios, torres, departamentos, casas, condominios. Ese boom pues genera además un movimiento económico muy importante. Los desarrolladores inmobiliarios tienen que enfrentar algunas interrogantes y aspectos a considerar en su planeación, sobre todo en materia fiscal, y para eso tenemos hoy a nuestro invitado. Maestro, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Gracias por la charla. Gracias a ti por la invitación. Primero vamos a comenzar con una definición, y me parecía muy interesante cuando estábamos en la plática previa de esta charla para el podcast, que me decías que no es lo mismo un constructor que un desarrollador inmobiliario. ¿Cuál pudiera ser la definición de desarrollador inmobiliario si eres tan amable? Mira, definición de desarrollo inmobiliario podría ser que es la actividad y gestión y coordinación de distintos agentes y actividades involucradas para la creación de un inmueble bien raíz con el fin de satisfacer una necesidad de edificio. Podemos decir que es una definición. Y de antemano, bueno, pues hay una gran diferencia en el constructor y en el desarrollador inmobiliario. El constructor normalmente es el que va a edificar, ¿no? Es el que va a estar comprando los materiales, el que va a estar ejecutando la obra, porque el desarrollador inmobiliario es el que le va a presentar los planos para que en un momento dado ejecute la obra. Y el desarrollador viene siendo el que planifica, desarrolla hasta terminar y vender los departamentos. El desarrollador también es el que, digamos, proyecta y empieza a decir, esta zona de la ciudad es susceptible de construir, aquí podrá crecer un proyecto de tales características, aquí casas, aquí departamentos, aquí puede ser un hotel. Esa es la visión del desarrollo inmobiliario. El desarrollador inmobiliario es lo que hace buscar un área de oportunidad y va a ver la zona, ¿sí? Para efectos de un estudio, y entonces decir, oye, este es un área de oportunidad, aquí podemos construir un bien inmueble, ¿no? O ya sea vertical, horizontal. Ahora, ¿cuándo empiezan las obligaciones fiscales del desarrollador inmobiliario? ¿En qué momento de todo este proceso comienza él a preocuparse por lo que tendrá que presentarse ante las autoridades fiscales? Mira, desde que inicia tiene que estar preocupado porque hay una serie de obligaciones que tienen que cubrir y que tienen que cuidar, y principalmente son en el ramo de la construcción. Dentro de la ley de lavado de dinero, bueno, pues es una actividad vulnerable. Por consiguiente, hay una serie de obligaciones y cuidados que deben de tener. Investigar a su cliente, ¿sí? Ver quiénes son sus proveedores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están muy supervisados por parte de la autoridad. ¿El proceso de la adquisición de terrenos empieza a ser fiscalizado o puede ser a partir de que haya una asociación entre desarrollador y propietario de los predios, o entre el desarrollador inmobiliario y el constructor? No sé, a veces hay dos empresas y dicen, oye, vamos haciendo una unión entre tú y yo y busquemos cómo empezar a hacer unidades de negocio por diferentes partes de la ciudad. La parte a lo que voy es, la revisión, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es mutua, uno se encarga de las cosas. No, es de ambos. Es de ambos. Ambos. Sí, tanto el desarrollador inmobiliario como el constructor, sí, hay una serie de obligaciones que ambos deben de cubrir y de cuidar y protegerse, ¿sí? En el caso que mencionábamos del REPSE, ¿no? Hace rato, donde en la Ley Federal de Trabajo, bueno, ya, en el artículo 15 se establece que está prohibida la subcontratación, y por consiguiente se pide una serie de requisitos para cuando en un momento dado el contratante, ¿sí?, busca el contratista para que edifique, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? Que el contratista esté registrado en el REPSE y por consiguiente pague todas las cuotas de seguridad social, todas las obligaciones, porque en todo caso, si no lo hace el contratista, es responsable el contratante. Entonces, está asumiendo una responsabilidad que está diciendo, oye, cuida efectivamente que quien te está prestando el servicio esté registrado y cumpla con una serie de obligaciones. Entonces, las obligaciones de cumplimiento que deben de preocuparnos al principio siendo desarrolladores inmobiliarios son las del proceso
constructivo y de evolución del proyecto inmobiliario. Sí. Y posteriormente, o de manera paralela, la de las ganancias. Es decir, ya terminada la torre, ya terminada la casa y que empezando a obtener las ganancias, empiezo a manifestar mis obligaciones, mis tributaciones, o cómo sería, cómo lo podemos desde un principio, porque las obligaciones son de estar informando y son obligaciones de informar y mensualmente. Entonces, y las obligaciones que tienes que cumplir tú como constructor o como desarrollador son mensuales. Entonces, por consiguiente, tienes que estar cuidando que mensualmente se cumplan una serie de obligaciones para dar cumplimiento a la norma, ¿no? Claro. ¿Sí? Maestro, yo preguntaba entonces, una vez que se ha hecho esta evaluación genérica de las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios, hablando del sector como tal, ayúdanos con algunas recomendaciones, el 1, 2, 3 de lo que tiene que cumplir ese proyecto, ese corporativo, esa persona que se va a dedicar al desarrollo de bienes inmuebles o al negocio de los bienes inmuebles aquí en el estado, por ejemplo, de Jalisco. Bueno, en principio, pues declarar el 100% de los ingresos, ¿no? O sea, ese es 1. 2, revisar muy bien los contratos de prestación de servicios con sus contratistas y también los contratos de compraventa que se tengan con los clientes. Cumplir, como te decía, ya con sus obligaciones fiscales y cumplir con las diferentes obligaciones que establece la ley PEORPI, que establece en un momento dado la ley impuesto sobre la renta, código fiscal, y ley PEORPI sobre todo la identificación de la fracción cuarta del artículo 17 de la ley PEORPI, ¿sí? Se considera como una actividad vulnerable, en este caso el quien construye y desarrolla inmuebles, ¿no? Y algo importante que me decías es que no es que a 2 personas se les ocurra hacer el negocio de su vida y empezar a comprar tierra y construir y ya. Tiene que iniciar desde la acta constitutiva, el alta en Hacienda, y ahí se desglosa una serie de obligaciones, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos pasos? Te decía, ¿no? Inscribirse, proyectar, hacer una proyección para poder diseñar y planear muy bien la estrategia y más en la parte fiscal, ¿no? En la parte fiscal, en la planeación, tenemos que anticipar deducciones, diferir ingresos, es una parte de la planeación fiscal. Y principalmente, como te decía, ¿no? No caer en simulación de operaciones, ¿no? Porque, insisto, en el ramo de la construcción sí se presta para hagan operaciones ahí extrañas, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? Ahí, y de hecho, no sé, percibo que actualmente con las modificaciones a la ley más recientes está cada vez más acotado el sector, ¿no? ¿Lo tienen como más vigilado o es no solamente mi percepción? No, cada día está más vigilado. Se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación una nueva serie de obligaciones para efectos de la ley PEORPI, ¿no? Definitivamente está cada día más supervisado. ¿Sí? Muy bien. Y más porque en este tipo también el ramo de la construcción, bueno, se presta mucho para lavado de dinero. Por los volúmenes de ingreso que se generan. Y sobre todo quien busca lavar su dinero, pues busca al final comprar bienes inmuebles. Entonces, ¿qué pasa? El constructor o el desarrollador que tiene que buscar, a ver, voy a investigar a mi cliente, de dónde proviene el ingreso, ¿sí? ¿A qué se dedica? Hay una serie de cosas y tengo que informarlo, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer? Si tú ves que es de procedencia dudosa, no contratas, no le vendes. Porque si no, asumes una responsabilidad. Te formas parte de la cadena voluntaria o involuntariamente. Claro, así es. Perfecto. Si te parece, maestro, vamos a una primera pausa en este podcast del Colegio de Contadores y de regreso continuamos para el cierre de esta conversación. Hoy hablando de este tema que pues es importante para quienes están en el ramo de la construcción, pero particularmente el desarrollo inmobiliario, la proyección de la venta de bienes inmuebles, un negocio de altos rendimientos y beneficios muy redituable en este país y pues creo que prácticamente en todos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Tres días de aprendizaje, networking y actualización profesional llegan con el magno evento de dictamen 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Del 24 al 26 de septiembre, en formato presencial y virtual, reúnete con los especialistas más reconocidos en temas como enajenación de acciones, auditoría de grupos, donatarias, capitalización de pasivos, sostenibilidad y prevención de lavado de dinero. Suma puntos DPC en fiscal, ética, PLD y general, mientras refuerzas tu práctica con conocimiento de primera mano. Los costos van desde 2,130 pesos para estudiantes y asociados hasta 3,550 pesos para público en general, con opciones de pago donde también puedes aprovechar tus vales y bonos de capacitación. Inscríbete antes del 24 de septiembre al mediodía y asegura tu acceso a la experiencia que marca tendencia en el mundo contable. Magno evento de dictamen 2025. Porque estar actualizado no es una opción, es tu ventaja competitiva.
Del 3 de octubre al 13 de diciembre llega el Diplomado en Seguridad Social y Laboral 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Actualízate en relaciones laborales, sueldos, obligaciones ante la Secretaría del Trabajo, IMSS e Infonavit, y aprende a clasificar prestaciones, calcular pensiones y defenderte ante inspecciones. Te ofrecemos clases los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en modalidad presencial o en línea. Aprovecha nuestras tarifas desde 890 pesos y 1,210 pesos, según el módulo de tu elección. El cierre de inscripciones es el 3 de octubre al mediodía. Asegura tu lugar ya en la página web del colegio o en el número de WhatsApp 33 12 65 09 42. Registra tu participación cuanto antes porque la seguridad jurídica no espera. Luego de escuchar esta información que nos ha compartido el Colegio de Contadores, agradecemos que permanezcan a la escucha de este episodio, en donde estamos hablando con el contador público y maestro en impuestos, Francisco José Izaranaya, quien nos está detallando pues este tema importante que estamos tratando hoy en esta mesa de diálogo, interrogantes aspectos a considerar en la planeación para desarrolladores inmobiliarios. Hablábamos de generalidades en cuanto a cumplimiento de impuestos, obligaciones fiscales, por ejemplo, que es, digamos, técnicamente lo mismo, pero hay que regresar un poco a la base de las operaciones. Un desarrollo inmobiliario implica tener tierra para construir. Sí, claro. Entonces, esa adquisición de los terrenos lleva ciertas obligaciones fiscales, ¿no? Una de estas es incluso beneficios, la deducción de esa compra-venta, ¿cierto? Sí, efectivamente, ¿no? En la ley de impuesto sobre la renta, diferentes artículos menciona el tratamiento que se le tiene que dar a los terrenos, ¿no? Uno puede ser cuando se adquieran. El artículo 191 de la ley de impuesto sobre la renta te dice, oye, te permito que deduzcas el costo del terreno, pero me cumples una serie de obligaciones. Esa es una opción. La otra también se puede hacer cuando se enajenen, ¿sí? ¿En qué momento se enajenaron, ¿no? El artículo 18, fracción cuarta, junto con el artículo 191, te establece que cuando se enajenen, en un momento dado puedes deducir el costo, ¿sí? Cuando se enajenen vía costo de lo vendido, el artículo 39 te establece esa parte, ¿no? Cuando se obtengan ingresos vía costos estimados, que era lo que comentábamos del costo estimado, y cuando se obtengan ingresos vía costos estimados, hay una regla que te establece la manera de cómo deducir esas estimaciones o esos costos estimados, ¿no? Principalmente, ¿no? Y si nos vamos, pues el artículo 191 pues te establece una serie de obligaciones donde te dice, ok, vas a deducir el terreno, pues debes en un momento de tus ingresos acumulables, el 85% tienen que ser al menos provenir de realización de actividades de desarrollos inmobiliarios. En el momento de la enajenación del terreno, el valor total de este debe considerarse como un ingreso acumulado, como te comentaba, ¿no? Lo deduje cuando lo adquirí, entonces el día que lo venda lo tengo que acumular. Se debe de acumular fiscalmente un monto equivalente al 3% del monto deducido de cada ejercicio transcurrido desde la adquisición del terreno hasta el ejercicio en que se enajene. Entonces va a ser un ingreso acumulable ese 3% del costo del terreno para el desarrollador. Por eso le urge al desarrollador construir y vender rápido. Así es, sí, o sea, edifico y vendo, ¿no? Uh-huh. Y luego dice, el costo de la adquisición de los terrenos no debe incluirse en la estimación de los costos directos e indirectos, como señala el artículo 36 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? En los costos estimados te dice que estimes tus costos directos e indirectos, pero en este caso no consideres al terreno como un costo estimado, ¿no? Tienes que sacarlo de la ecuación, ¿sí? Cuando vas a aplicar costos estimados. Uh-huh. Como tú ahorita estás aplicando el artículo 191, pues entonces no debes de considerarlo, ¿no? Un supuesto que me gustaría plantear también, maestro, es si, por ejemplo, ese desarrollador inmobiliario del que estamos hablando en esta plática tiene diferentes, por decirlo así, unidades de negocio, un terreno en Guadalajara, otros en Nayarit, otros en Sinaloa, puede, por ejemplo, solamente hacer las deducciones pertinentes de uno sí y de los demás no. ¿La ley se lo permite o no? No, tiene que ser de todos. Si eres desarrollo inmobiliario y te vas a aplicar el 191, tienes que todos. Ser por todos. Y hay un plazo mínimo, entiendo, para poder hacerlo, en años, para poder cumplir con esto. Sí, porque si no construyes, lo adquieres y tendrías que acumular el ingreso después del tercer año de haberlo adquirido. Mira, hay un artículo que es el 15D del Código Fiscal de la Federación que nos menciona que para poder dar efectos fiscales o no dar efectos fiscales a la deducción o acreditamiento,
¿sí? Los pagos a las contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación, que ese es un punto muy importante, subcontratación de personal para que desempeñar las actividades relacionadas tanto con el objeto social como la actividad económica preponderantemente del contratante. Que era lo que te comentaba, ¿no? Revisar bien el objeto social y ver tu actividad económica que tienes, ¿sí? Y te dice que no vas a dar efectos fiscales a las deducciones o acreditamientos de los servicios que te proporcionen o pongan personal a disposición del contratante. Yo soy el contratante, ¿sí? Contrato al contratista, él pone personal a mi servicio, a su personal al servicio y por consiguiente se da la subcontratación, ¿no? Entonces, para que sea una subcontratación, tiene que ser de un servicio especializado. Entonces, que mi objeto social, yo no preste ese servicio, yo no tenga que prestar ese servicio para que se pueda considerar, ¿no? Entonces, el contratante que tiene que cuidar, primero, que esté registrado en el REPSE el contratista. Segundo, en el mismo contrato establecer el servicio que se va a prestar, ¿sí? Y debe de aparecer ahí mismo también en el contrato su registro y qué es lo que va a hacer, ¿no? Inclusive me atrevo a decirte los trabajadores que van a estar prestando el servicio. La cantidad de ellos. Cantidad, entiendo que hay mucho fluctuación con los trabajadores, pero sí debería de establecerse, ¿no? Y hay que cuidar la parte de las obligaciones fiscales que tiene que cubrir el contratista, debido a que si él no cumple con una serie de obligaciones de seguridad social, Infonavit, entero de impuestos, declaraciones de IVA, automáticamente se hace responsable solidario al contratante. Entonces, ¿qué tiene que pedir el contratante? Pues una serie de obligaciones. Oye, liquidaciones de seguro social, ¿no? SUA, SAR, Infonavit, si les tienes que pedir. Oye, la declaración donde estás reteniendo el impuesto y enterando el impuesto de tus trabajadores, ¿sí? En sí, esas obligaciones son las que hay que presentárselas al contratante para que él esté al pendiente, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Entonces el contratista lo que hacía, daba de baja a los trabajadores, no pagaba seguridad social y por consiguiente el que se había afectado era el trabajador. Y entonces ahora está siendo responsable al contratante de que si no cuidas, no. Entonces la obligación del contratante es cuidar que le pasen toda esa información. Y si no, buscar otro contratista. Cuando se llegara a convertirse en ese responsable solidario, se obliga a pagar los impuestos pendientes y las multas que eso ya ha generado. Sí, sobre todo los impuestos, ¿no? Recargos también. Bueno, luego, en cuanto a los requisitos de las deducciones de los pagos por subcontratación, tenemos el artículo 27 de fracción quinta del tercer párrafo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual contempla que el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido lo siguiente: que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley del Trabajo, ¿sí? Que el contratista le entregue copia de comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que haya proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente, el recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración entero de retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, el pago de las cuotas obrero-patronales ante el Seguro Social, así como el pago de las aportaciones al Infonavit. El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes, la información a que se refiere, ¿sí? El no cumplir con los requisitos señalados provocará la no deducibilidad del gasto y en consecuencia la imposibilidad de acreditar. Ve lo delicado de esto. O sea, una obligación que tiene que cumplir el contratista, si no lo hace, primeramente yo tengo responsabilidad y aparte no hago deducible. Entonces imagínate que yo no pueda hacer deducible ni acreditable, en este caso, el gasto o el acreditamiento del IVA, pues me va a costar todavía más, ¿no? Claro. Dispara los, digamos, mis gastos. Pues es que es imposible que puedas cubrir todo eso, ¿sí? Porque te está costando a ti como desarrollador, ¿sí? El 30% de impuesto sobre la renta. Porque algo que tú pagues y sea una deducción y va a ser no deducible, te cuesta un 30%. Entonces, el hecho de no tener esta información y que no te la proporcione el contratista, pues tienes todavía esa obligación. Tu utilidad se pulveriza. Se va a pulverizar definitivamente, ¿no? Pues para dar por terminada esta charla, maestro, ¿algo más que quisieras agregar para recomendar a los que están en este momento involucrados en el sector inmobiliario para poder llevar a cabo sus operaciones y que sean un éxito? Que lo que queremos es que en este país se haga negocio, que a todos nos vaya bien, pero que se cumpla con la ley. Efectivamente, ¿no? Tú acabas de decir, ¿no? A partir de que tenemos que cumplir con la ley, dentro de un marco legal y pues seguir generando actividad, ¿no? Que los empresarios para eso están, para generar actividades, generar riqueza, ¿no? Claro.
y generar fuentes de trabajo. Si alguno de estos empresarios que nos está escuchando tiene interés de conocer más sobre el tema para no enredarse en su proceso y hacer las cosas bien, o que su equipo contable o administrativo se entere de las cosas, ¿puede acercarse al Colegio de Contadores? Sí, con mucho gusto. Sí, el Colegio de Contadores está para servirles. No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El desarrollo inmobiliario siempre es motivo de conversación, así que qué bueno que el Colegio de Contadores también lo toma en cuenta para poder orientar a quienes nos escuchan. ¿Escuchó usted la plática con el contador público y maestro en impuestos Francisco José Aranaya? Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta ocasión y pues le invitamos a la siguiente. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásenla bien. Lo esperamos en el próximo episodio de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.